Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a reflexionar en torno a la propiedad en general y en particular en torno a la propiedad privada sobre los medios de producción, que es precisamente donde se ha centrado la discusión en torno a la propiedad, pues ya prácticamente desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y estamos recurriendo al libro de Henry Lepage, ¿Por qué la propiedad? Y aquí por propiedad Lepage entiende fundamentalmente lo que acabo de decir, la propiedad privada de los medios de producción. Y estamos ya por iniciar el capítulo número 8, cuyo título es La propiedad, forma de conocimiento, el espejismo del programador. O si quieren ustedes, el espejismo de la planificación centralizada de la economía, de la planificación gubernamental de la actividad económica, que nunca, pero nunca puede dar mejores resultados de los que da el mercado. ¿Por qué? Pues eso es precisamente lo que explica Lepage en este capítulo número 8, en este capítulo número 8 de su libro ¿Por qué la propiedad? Y fundamentalmente hay dos temas importantes en este capítulo. Uno que tiene que ver con la imposibilidad del socialismo, entendiendo por socialismo la propiedad gubernamental de los medios de producción, la imposibilidad del socialismo para llevar a cabo, ¿sí?, una planificación, coordinación, orientación de la actividad económica racional que dé mejores resultados de los que da el mercado. Y el siguiente tema, ¿sí?, es la explicación muy interesante de por qué y cómo los precios realmente lo que constituyen es un mecanismo de comunicación que transmite información muy valiosa para que los agentes económicos, tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como por el lado de su demanda, compra y consumo, puedan tomar las decisiones más acertadas, logrando así el mayor grado de progreso económico posible. De tal manera que, ¿sí?, lo que está diciendo Lepage en pocas palabras es que la propiedad privada de los medios de producción es una condición necesaria para que el mecanismo de los precios pueda transmitir eficazmente toda la información que transmite y que se encuentra diseminada entre millones de agentes económicos, diseminación de la información a través del sistema de precios, que es fundamental para lograr el mejor resultado en materia económica, o si quieren ustedes, lo voy a decir en mis términos, para potenciar lo más posible esa capacidad que antes que otra cosa es la capacidad de los empresarios para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente, siendo esta, creo yo, una buena definición de progreso económico. La capacidad para producir más, ahí estaría la dimensión cuantitativa del progreso económico, y mejores, ahí estaría la dimensión cualitativa del progreso económico, bienes y servicios para un mayor número de gente, y allí vendría a estar la dimensión social del progreso económico. Bueno, primero que nada, sí, nos habla Lepage sobre lo que él llama el debate epistemológico sobre el socialismo, ¿sí? O en pocas palabras, la imposibilidad de que en el socialismo, entendiendo por ello la propiedad gubernamental de los medios de producción, se cuenten con los conocimientos adecuados para que quienes están al frente de estas empresas del gobierno puedan dar mejores resultados de los que daría el mercado, siendo que al final de cuentas esto es de lo que se trataría. A ver, si se va a sustituir la propiedad privada de los medios de producción y la competencia entre productores privados por la propiedad gubernamental y monopólica, porque si no, no tendría ningún sentido la propiedad gubernamental,
de los medios de producción. Esto solamente tendría sentido si lo segundo, la propiedad gubernamental de los medios de producción y por lo tanto los monopolios del gobierno puedan dar mejores resultados que las empresas privadas, la propiedad privada de los medios de producción, de muchas empresas y muchos empresarios, por lo tanto, compitiendo entre sí. Y lo que dice Lepage, atendiendo sobre todo a todos los razonamientos y todos los argumentos que han dado en este tema, sobre todo los representantes de la escuela austriaca. Aquí fundamentalmente Lepage menciona a Ludwig von Mises y a Friedrich August von Hayek, pues es que simple y sencillamente en el socialismo no se cuenta con la información necesaria para poder dar mejores resultados de los que se obtendrían en el mercado. ¿Por dónde empieza Lepage? Dice, las instituciones de la propiedad y del mercado, y por propiedad se refiere a la propiedad privada de los medios de producción, permiten realizar una síntesis del conjunto de saberes e informaciones dispersas en las mentes de millones de individuos, que somos los millones de agentes económicos que habemos, tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como por el lado de la demanda, compra y consumo de los mismos. Las instituciones de la propiedad privada y del mercado permiten realizar una síntesis del conjunto de saberes e informaciones dispersas en las mentes de millones de individuos. Síntesis que no es posible reconstruir sin contar con los mecanismos competitivos que están en su origen. Y aquí por mecanismos competitivos tendríamos que entender la economía de mercado, entendida como aquella en la cual los medios de producción son propiedad privada. Dice, el desarrollo de los procedimientos de mercado nos ha permitido entrar en un universo de tal grado de complejidad que ninguna inteligencia individual está en condiciones de dominar todos sus detalles, de tal forma que, a partir de ahora, estamos obligados, lo deseemos o no, a contar más que en ningún otro momento en la historia de la humanidad con las aportaciones de esa inteligencia colectiva que nace de nuestras interacciones realizadas a través de los procedimientos de mercado. ¿Cuáles son estas interacciones, sí, realizadas a través de los procedimientos de mercado? Pues las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores. Hay que recordar que el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. ¿Y cuántas relaciones de intercambio se realizarán diariamente, por ejemplo, en un país como México? Pues sin duda alguna que millones. Pero ¿qué suponen, entre otras cosas, esas relaciones de intercambio entre compradores y vendedores? ¿Sí? La generación y transmisión de información. Por ejemplo, cuando un demandante está dispuesto a comprar un bien o servicio a un determinado precio y lo compra, le está mandando a su productor y a su oferente la información que necesita para saber si en términos de precio, calidad y servicio está actuando de manera correcta. Y actuar de manera correcta en el mercado por el lado de la producción y oferta de ventas de bienes y servicios quiere decir producirlos y ofrecerlos en términos de precio, calidad y servicio como los consumidores quieren que se les ofrezca. Pues cuando un consumidor está dispuesto a pagar el precio por aquello que el productor, el oferente, le está ofreciendo, le está mandando la señal de que, al menos en función de su apreciación, de la apreciación de ese consumidor, el productor, el oferente, está actuando de manera correcta. Yo estoy dispuesto a comprar este reloj al precio al que se me está ofreciendo, lo que le estoy transmitiendo a su productor, a su oferente, es que en términos de precio, calidad y servicio, considero que lo que me está ofreciendo es correcto. ¿Y por qué es importante, sí, que los oferentes, los productores, ofrezcan en términos de precio, calidad y servicio lo que los consumidores quieren? Porque al final de cuentas son estos, comprando o dejando de comprar, quienes dirigen todo el proceso económico desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo.
hasta su consumo. Entonces, imagínense la cantidad de intercambios que se realizan diariamente entre compradores y vendedores en el mundo. Tal vez sean cientos de miles de actos de intercambio que se realizan diariamente en el mundo y que no supone nada más el intercambio de propiedades y de derechos de propiedad, sino, muy importante, la transmisión de información necesaria para que de entrada productores y oferentes puedan decidir qué producir y qué ofrecer y cómo producirlo y cómo ofrecerlo de la mejor manera posible, de la mejor manera posible. Y lo que está diciendo Lepage es que toda esta información que de entrada está dispersa entre los millones de agentes económicos de entrada por el lado de la demanda, de la compra y el consumo de los bienes y servicios, no hay manera de sintetizarla. Primero que nada, por la cantidad. En segundo lugar, por un tema que ya veremos que tiene que ver con el saber tácito. Ya vamos a ver qué es esto y la importancia que tiene en los procesos de mercado, ¿sí? Lo que quiere decir Lepage, insisto, apegándose en esto a lo que han dicho al respecto tanto Ludwig von Mises como Friedrich August von Hayek, la imposibilidad de una planeación racional, planeación económica racional en el socialismo, entendiendo por socialismo una economía en la cual los medios de producción ya no son de propiedad privada, ya no hay varios propietarios compitiendo entre sí para ganarse el favor de los consumidores, sino ya son propiedad del gobierno, empresas monopólicas sin competencia y que, bueno, pues a ver cómo le hacen para poder ofrecer en los términos en los que los consumidores quieren bienes y servicios. Dice Lepage, ¿sí? Un organismo central de planificación, aunque esté compuesto por personas muy inteligentes y muy bien intencionadas, entregadas totalmente al bien común, jamás podrá llegar al nivel de conocimientos que se precisa para organizar la utilización de los recursos con la suficiente eficacia como para mantener al menos los niveles de productividad que se han conseguido en la hora presente gracias a las instituciones del mercado. Es decir, a ver, si se pretende sustituir al mercado por algo más, por algo que alguien considere más eficaz y tal vez también más justo que el mercado, eso tendrá sentido si los resultados en materia de entrada de eficacia económica son mejores que los que se obtenían con el mercado. Y lo que están diciendo von Mises y lo que está diciendo Hayek es que eso es imposible, porque lo primero que necesitaría este planificador gubernamental, que tendría como tarea la de diseñar centralmente todos los procesos de producción de todos los bienes y servicios que se ofrecen en una economía, eso es verdaderamente imposible. Imagínense, ¿sí?, que a alguien le propusieran, a ver, a partir de ahora se acabó el mercado y tú vas a ser el planificador de la actividad económica. De tal manera que mientras tú no nos digas qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo, pues nadie hace nada, porque ya todo dependerá de las órdenes que tú nos des. Así que, por favor, hacemos del lado el mercado, ¿sí? Y ponte a planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional. Y aquí estamos los agentes económicos esperando tus órdenes para poder proceder. ¿Quién sería tan insensato, ¿sí?, de aceptar este puesto, de aceptar este trabajo, el de planeador, conductor, coordinador y orientador de la actividad económica nacional? Imagínense ustedes los cientos de miles de bienes y servicios que se producen y ofrecen en una economía. Cientos de miles, ¿sí? Por ejemplo, por el lado de la producción, los cientos de miles de, vamos a decirlo así, factores de la producción que se requieren para producir los bienes que al final de cuentas se nos están ofreciendo, ¿sí?, en los mercados. ¿Habrá alguien capaz
de poder planear, conducir, coordinar y orientar todo eso, ¿sí? Desde un escritorio, centralizando en sí mismo la producción de todos los bienes y servicios que se producen y ofrecen en las economías hoy en día? No, pues claro que no. ¿Por qué de entrada no podría contar con toda la información necesaria para poder, por lo menos, dar el mismo resultado que está dando el mercado? Y si por lo menos da el mismo resultado que está dando el mercado, pues ¿para qué sustituir al mercado que ya está dando esos resultados? ¿Sí? Que ya está dando esos resultados. Dice Lepage, un organismo central de planificación, aunque esté compuesto por personas muy inteligentes y muy intencionadas, entregadas totalmente al bien común, jamás podrá llegar al nivel de conocimientos que se precisa para organizar la utilización de los recursos con la suficiente eficacia como para mantener al menos los niveles de productividad que se han conseguido en la hora presente gracias a las instituciones del mercado. A ver, ¿cuál es la opción, la alternativa a la planificación gubernamental de la actividad económica? La alternativa a la planificación gubernamental de la actividad económica son las planificaciones en plural, individuales en plural, de las, también en plural, actividades económicas, de tal manera que cada quien con la información que tiene, ya sea que esté operando por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, o por el lado de su demanda, compra y consumo, tome las decisiones que considere más pertinentes para lograr el objetivo que busque, que en el caso de quienes operan por el lado de producción, oferta y venta de bienes y servicios es maximizar sus utilidades pecuniarias, y por el lado de quienes operan en la demanda, compra y consumo de bienes y servicios es maximizar la utilidad subjetiva que reciben del consumo de esos bienes y servicios. ¿Sí? Como lo dijo Ludwig von Mises en su libro El socialismo, que data ya de los años 20 del siglo pasado, es decir, es un libro que tiene ya prácticamente 100 años. No puede darse un cálculo económico ni consiguientemente una selección racional de las técnicas en una sociedad en donde no exista la propiedad privada, ya que sin ello es imposible disponer del mecanismo de los precios y del mercado. A ver, ¿qué es lo que dijo von Mises? No puede darse un cálculo económico racional que dé buenos resultados, que le permita a los agentes económicos tomar las mejores decisiones posibles, ni consiguientemente una selección racional de las técnicas para producir y ofrecer bienes y servicios en una sociedad en donde no exista propiedad privada, comenzando por la propiedad privada de los medios de producción, ya que sin ello es imposible disponer del mecanismo de los precios y del mercado. ¿Por qué si no hay propiedad privada de los medios de producción es imposible disponer del mecanismo de los precios? Porque, a ver, la propiedad privada de los medios de producción, el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción es el derecho a la libertad individual para, ¿sí?, usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, en este caso los medios de producción, como uno crea más conveniente. Y entre las maneras de disponer de lo que es de uno, si uno es propietario de los medios de producción y ya los utilizó para producir algún bien o servicio, es ofrecer esos bienes y servicios al precio que se considere el adecuado para, por ejemplo, maximizar las utilidades. Maximizar las utilidades, ¿sí? ¿Y por qué, si no hay propiedad privada de los medios de producción, esto es imposible? Porque uno podría pensar, bueno, a ver, se sustituye la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad gubernamental de los mismos, que entonces, ¿sí?, el directivo que está al frente de una empresa del gobierno no puede disponer de aquello
¿sí? Entre otras cosas, determinando el precio. Pero aquí la pregunta es, si tú separas radicalmente, generas un divorcio entre la propiedad privada de los medios de producción y la administración de los medios de producción, y eso es lo que sucede precisamente en las empresas del gobierno. Las empresas del gobierno tienen administradores, pero estrictamente hablando no tienen propietarios. ¿Qué tantos incentivos correctos existen para poder administrar esas empresas de la mejor manera posible y para, sí, fijar los precios con la intención de maximizar utilidades, cuando de lo que presumen precisamente las empresas del gobierno es que no las mueve el afán de lucro, es que no las mueve el afán de lucro, ¿sí? Dice LePage, se piensa con frecuencia que la decisión sobre las formas de producción constituye un problema técnico. Fíjense, se piensa con frecuencia que la decisión sobre las formas de producción, lo cual supone correctamente que hay más de una manera de poder producir los mismos bienes y servicios, constituye un problema meramente técnico que solo pueden resolver los técnicos o los ingenieros y que no tiene nada que ver con los problemas políticos o jurídicos, como puede ser la organización de los derechos de propiedad. Y dice LePage, esto es falso. Y voy a compartir con ustedes el ejemplo que pone, que es muy interesante y que nos va a dejar muy claro esto que está diciendo LePage. Dice, el ingeniero, incluso el más dotado, no puede decidir nada por sí mismo si no cuenta con la ayuda implícita de un sistema de precios libres que le señalen los grados de escasez relativa de los recursos que va a utilizar. A ver, una de las tareas del sistema de precios libres, y por precios libres hay que entender determinados por el acuerdo entre oferentes y demandantes, sin ninguna intervención del gobierno, que podría fijar el precio por arriba del acordado entre oferentes y demandantes o por debajo del acordado entre oferentes y demandantes. El ingeniero, incluso el más dotado, no puede decidir nada por sí mismo si no cuenta con la ayuda implícita de un sistema de precios libres que le señalen los grados de escasez relativa de los recursos que va a utilizar. A ver, es muy importante que si yo voy a producir X, y para producir X necesito Y y Z como factores de la producción, tenga claro cuál es el grado de escasez relativa de Y y de Z. Y eso solamente me lo puede decir el precio. Pero para que me lo diga verazmente, ese precio tiene que ser un precio libre. Sin los puntos de referencia, que son los precios, el más brillante, el más sabio de los técnicos o de los economistas, está literalmente ciego. No está en condiciones de determinar entre el conjunto de soluciones técnicas que tiene ante sí cuál es la más económica. Es decir, aquella de la que se puede afirmar que fabricando tal o cual bien no va a retirar de otro productor unos recursos que le hubieran permitido producir otros bienes con más valor para los consumidores. ¿Sí? A ver, repito esto, ¿sí? Porque es importante para luego pasar a ver el ejemplo numérico que pone LePage. Dice, sin los puntos de referencia, que son los precios, y los precios libres determinados por el acuerdo entre el oferente y el demandante, el más brillante, el más sabio de los técnicos o de los economistas está literalmente ciego. No está en condiciones de determinar entre el conjunto de soluciones técnicas, lo cual supone que hay más de una solución técnica para un problema técnico, ¿sí?, que tiene ante sí cuál es la más económica. Porque claro, a ver, vamos a suponer que yo lo que quiero es producir X, ¿sí? Y hay distintas técnicas para producir X, distintas maneras de producir X, ¿sí? ¿Cuál es la que debo elegir? La menos costosa. Pero para ello necesito conocer los precios de cada uno de los factores de la producción que necesito
para producir X, ¿sí? Y ver sobre todo, ¿sí?, la escasez relativa de estos recursos, ¿sí? Es decir, la escasez de uno de estos recursos con relación al otro. Porque solamente produciéndole de la manera más económica, al menor costo posible, lo cual quiere decir utilizando la menor cantidad de recursos, se estarán dejando esos recursos que no se utilizaron a disposición de alguien más que va a poder utilizarlos en la producción de algún otro bien o servicio. Y dado que el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, pues esto es precisamente uno de los retos que se tiene para minimizar la escasez. Producir los bienes y servicios al menor costo posible, con la menor cantidad, entre otras cosas, de factores de la producción, lo cual libera factores de la producción para dedicarlos a producir otros bienes y servicios con cuya producción y oferta se estaría minimizando el problema de la escasez. Sin los puntos de referencia que son los precios, el más brillante, el más sabio de los técnicos o de los economistas, está literalmente ciego. No está en condiciones de determinar entre el conjunto de soluciones técnicas que tiene ante sí cuál es la más económica, la de menor costo, aquella de la que se puede afirmar que fabricando tal o cual bien, el X del que venía yo hablando, no va a retirar de otro productor unos recursos que le hubieran permitido producir otros bienes con más valor para los consumidores. Y ahora viene el ejemplo con el cual vamos a entender mejor esto que está diciendo Lepage. Dice, a ver, imaginemos una empresa que tuviera que elegir entre dos técnicas de producción, entre dos maneras de producir el bien X. Un procedimiento A que precisa la utilización de 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera. Vamos a suponer que para producir X, cualquier bien que sea X, se necesita, ¿sí?, caucho y madera. Entonces, una manera de producirlo, un procedimiento A, precisa la utilización de 50 toneladas de caucho y de 40 toneladas de madera. Un procedimiento B que utiliza 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera. ¿Qué técnica elegir? ¿Sí? Si hubiera que elegir entre A y B y una tercera técnica C que necesitase 35 toneladas de caucho y 35 toneladas de madera, C sería sin duda la mejor solución, la más económica. Ahí sí ya no habría ninguna duda. A ver, la manera A de producir X requiere 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera. La manera B de producir X requiere 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera. Y la manera C de producir X requiere 35 toneladas de caucho, menos caucho que cualquiera de las otras dos opciones A y B, y 35 toneladas de madera, menos que cualquiera de las otras dos opciones A y B. En este caso está clarísimo, ¿sí? ¿Cuál es de las tres maneras de producir X, A, B y D la que, A, B y C, perdón, la menos costosa? Pues la que requiere nada más 35 toneladas de caucho y 35 toneladas de madera, ¿sí? Entonces, si hubiera que elegir entre A y B y una tercera técnica C, que necesitase 35 toneladas de caucho y 35 toneladas de madera, C sería sin duda la mejor solución, la más económica, la menos costosa, ¿sí? A ver, con el modo de producción A, necesito, para producir X, 50 toneladas de caucho. Con el modo de producción C, 35 toneladas de caucho. Con el modo de producción A, necesito 40 toneladas de madera para producir X. Con el modo de producción C, necesito nada más 35 toneladas de madera. Con el modo de producción B, necesito 40 toneladas de caucho.
Con el modo de producción C, solamente 35. Con el modo de producción B, necesito 50 toneladas de madera. Con el modo de producción C, solamente 35 toneladas de madera. Entonces, en ese caso, ya no hay que preguntar absolutamente nada. ¿Cuál es la mejor manera, la más económica, la menos costosa, la que libera más caucho y madera para poder destinarlo a la producción de algunos otros bienes que también lleven como materia prima madera y caucho? La C. Si hubiera que elegir entre A, B y una tercera técnica C, que necesitase 35 toneladas de caucho y 35 toneladas de madera, C sería sin duda la mejor solución, la más económica, la menos costosa. Pero los datos de los que disponemos no nos permiten decidir entre A y B. Olvidémonos, no existe C. A ver, yo quiero producir X y las materias primas que necesito para producir X son caucho y madera. Y tengo dos maneras de producir X. La manera A, que requiere, ¿sí?, 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera. Y la manera B, que requiere 40 toneladas de caucho, 10 menos que la manera A, pero 50 toneladas de madera, 10 más que la manera A. ¿Cómo decidir cuál de las dos es la más económica, la menos costosa? Bueno, pues obviamente necesito conocer los precios de la madera y del caucho. Necesito conocer los precios de la tonelada de madera y de la tonelada de caucho, ¿sí? ¿En dónde es más importante hacer economías? ¿En caucho o en madera? A ver, si yo me voy por el procedimiento A, que requiere 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera, estoy gastando 10 toneladas más de caucho que con el procedimiento B, pero 10 toneladas menos de madera que con el procedimiento B. Entonces la pregunta es, ¿en dónde es más importante hacer economías? ¿En caucho o en madera? Para encontrar la solución económicamente correcta, nos hace falta un dato, ¿sí? El precio relativo de las dos materias primas. Nos falta un precio que refleje el grado de escasez de los dos recursos en cuestión. Si yo no conozco los precios de la tonelada de madera y de la tonelada de caucho, y solamente tengo la opción A o la B para producir X, mientras no conozca los precios de la tonelada de madera y de la tonelada de caucho, para poder, ¿sí?, conocer el grado de escasez de los dos recursos en cuestión, no puedo yo tomar una decisión correcta. Dice Lepage, supongamos que el precio del caucho, ¿sí?, sea de 5,000 pesos la tonelada, mientras que el precio de la tonelada de madera sea 10,000 pesos. Todo se aclara. Esos dos precios indican, en primer lugar, que la madera es un artículo más escaso que el caucho. A ver, la tonelada de madera, 10,000 pesos. La tonelada de caucho, 5,000. ¿Esto qué me está indicando? Pues lo que dice Lepage, que la madera es una materia prima, un factor de la producción que necesito para producir X, más escaso que el caucho, y que por ello habrá que economizarlo más. Y además que la técnica A es la más económica. Porque, a ver, si la madera es más cara que el caucho, hay que utilizar más caucho y menos madera. Ahora, recordemos, para producir X, ¿sí?, la técnica A, el modo de producción A, requiere 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera. El modo de producción B
requiere 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera. 10 toneladas de madera más que el medio de producción o el modo de producción A. Si lo que hay que economizar es la madera, ¿sí? Porque es el doble de cara que el caucho, una tonelada de caucho, 5,000 pesos, una tonelada de madera, 10,000. Entonces, queda claro que el modo de producción que hay que utilizar para producir X es A. Pero, ¿qué es lo que me permitió llegar a esta afirmación? El modo correcto de producir A es, perdón, el modo correcto de producir B es A, los precios. Necesito conocer el precio de la tonelada de madera y de la tonelada de caucho. Ahora, a ver, ¿qué son los precios? Los precios no son otra cosa más que razones de cambio, tanto de X por tanto de Y. 5,000 pesos por tonelada de caucho, 10,000 pesos por tonelada de madera. Esos son los precios. Razones de cambio. La definición correcta de precio no es lo que valen las cosas o lo que cuestan las cosas. La definición correcta de precio es razón de cambio, tanto de X por tanto de Y. 5,000 pesos por una tonelada de caucho, 10,000 pesos por una tonelada de madera. ¿Sí? Y para que los precios que son razones de cambio sigan siendo realmente precios, tienen que estar determinados por las partes que intervienen en el intercambio, que son por un lado los oferentes y por el otro los demandantes. ¿Sí? Si se ponen de acuerdo oferentes y demandantes en torno al precio, entonces el oferente se convierte en vendedor y el demandante se convierte en comprador. Se convierte en comprador. ¿Sí? Pero claro, para que los precios reflejen el grado de escasez real de un bien, tienen que ser verdaderos precios, determinados por oferentes y demandantes. Resultado del acuerdo entre oferentes y demandantes. Ahora me dirán ustedes, pero ¿cuál acuerdo? Eso que la interacción entre oferentes y demandantes realmente se da. Sí, claro, pero hay que, vamos a decirlo así, dividir el proceso de determinación de los precios en los dos pasos que tiene. A ver, en materia de determinación del precio, ¿quién da el primer paso o quién tiene, ¿sí?, la primera palabra? Los oferentes. A ver, nosotros llegamos a los comercios y absolutamente todo tiene un precio. ¿Quién se lo puso? El oferente. ¿Quién dio el primer paso en la determinación de los precios, en la fijación de los precios? El oferente, sí, el primer paso, pero no el último. Porque frente a ese precio determinado por los oferentes, nosotros los consumidores decidimos si compramos o no compramos. Y si compramos, lo que le estamos diciendo al oferente es que la relación precio, calidad y servicio de lo que nos está ofreciendo la consideramos de manera subjetiva, porque esto puede ser diferente y de hecho es diferente para cada quien, correcta. Pero si la mayoría de los demandantes a ese precio no están dispuestos a comprar y el producto lleva ofreciéndose en los anaqueles del comercio 6 meses y prácticamente no se ha vendido, ¿sí?, ¿qué señal le estamos mandando a los productores y oferentes? Pues que no estamos dispuestos a comprar ese precio. Y tal vez el problema sea el precio. Ahora, pudiera no ser el precio y el problema pudiera estar en el producto. Mira, ese producto ni regalado. Es más, mira, ni aunque me lo subsidies, no lo voy a consumir. Ni aunque me pagaras por consumirlo, y por consumir entiendo disponer de él para satisfacer la necesidad, no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Y qué se requiere para que los precios sean precios? Se requiere
no solamente mercado, sino economía de mercado en el sentido institucional del término. Ya creo que vale la pena, sí, ya lo he hecho en algunas sesiones anteriores, pero volver a explicar esto. A ver, el mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Esa es la definición correcta de mercado, la relación de intercambio entre compradores y vendedores. La economía de mercado se puede definir desde el punto de vista literal del término, pero también, y esto es lo verdaderamente importante, desde el punto de vista institucional del mismo. A ver, desde el punto de vista literal del término, son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio, la relación de compra-venta, el mercado, es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás. De tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Y ese es el tipo de economía de mercado en el sentido literal del término, en la cual operamos la gran mayoría de nosotros. A ver, todo lo que traigo puesto, desde los anteojos divididos por un lado en el armazón y por el otro en los cristales, hasta los zapatos que traigo puestos, lo compré. Absolutamente todo lo compré. Antes de poder consumirlos, los tuve que comprar. Y la mayoría de nosotros participamos en la producción o en los procesos de producción de bienes y servicios. Por ejemplo, en mi caso, profesor universitario. Oye, ¿yo qué produzco? Yo produzco un servicio educativo, que ese es el tipo de servicios que se producen en las universidades, dar clases. ¿Qué supone dar una clase? Producir un servicio educativo que la universidad está ofreciendo a través mío y que mis alumnos están consumiendo. Esa es una economía de mercado en el sentido literal del término, aquellas en las cuales, ¿sí?, el intercambio, la relación de compra-venta, el mercado, es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, desde la producción hasta el consumo, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Ahora, en el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos, el derecho a la libertad individual y a la propiedad privada, tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como por el lado de su demanda, compra y consumo, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, ¿sí? Y el derecho de propiedad es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la propiedad privada de los medios de producción y con los bienes y servicios producidos por esos medios de producción privados, bienes y servicios que de entrada son propiedad del empresario, que es el dueño de esos medios de producción. ¿Y esto qué supone? La libertad del empresario para ofrecer su producto al precio que crea más conveniente para poder maximizar sus utilidades. Pero frente a esa libertad que debe tener y que se le debe respetar al productor, al oferente, de ofrecer su producto al precio que crea conveniente para maximizar utilidades, está la libertad de los consumidores para decidir si a ese precio compran o no compran. Y aquí no hay más que de dos. O compran, y entonces quiere decir que todo lo que hizo el productor y el oferente estuvo correcto, o no compran, y eso quiere decir que lo que hicieron los productores y oferentes pues no estuvo correcto, porque los consumidores de entrada no están dispuestos a pagar ese precio. ¿Pero esto qué quiere decir? Que nadie manipule los precios, que realmente sean precios libres para que, muy importante, reflejen el grado de escasez de cada uno de los recursos, ya sean factores de la producción
o bienes para el consumo final. Esto es lo importante. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando eliminas el mercado? A ver, ¿qué querría decir eliminar el mercado? A ver, si el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, y eso es el mercado, eliminar el mercado supondría eliminar esa relación de intercambio. ¿Sí? Ahora, por esa relación de intercambio, al final de cuentas son los consumidores comprando o dejando de comprar quienes dirigen todo el proceso económico desde la producción hasta el consumo. Porque al final de cuentas, una empresa privada sobrevive hasta que los consumidores quieren. De tal manera que el reto de la empresa privada es que el consumidor compre su producto, lo consuma, quede satisfecho, lo vuelva a comprar y a consumir y, de ser posible, se lo recomiende a sus vecinos, porque no hay mejor publicidad que la que hace directamente el consumidor. Pero para que sea el consumidor quien, comprando o dejando de comprar, dirija todo el proceso económico, comenzando por la producción, a ver, ¿qué se va a producir? Lo que los consumidores están dispuestos a comprar. ¿A qué precio se tendrá que ofrecer? Al precio que los consumidores están dispuestos a pagar. A ver, repito esto. En una economía de mercado, ¿sí?, ¿qué se va a producir? Lo que los consumidores estén dispuestos a comprar. ¿A qué precio se va a ofrecer? Al que los consumidores estén dispuestos a pagar. ¿Quién dirige todo el proceso económico? Los consumidores. Paradójicamente, aún en el caso de que la oferta sea monopólica. ¿Sí? Porque aún frente al monopolio, el consumidor tiene la libertad de decidir si compra o no compra. Ahora me dirán ustedes, pero puede tratarse de un monopolio que ofrece un bien de primerísima necesidad, frente al cual el consumidor no puede decidir que no, porque eso atentaría en contra de la satisfacción de alguna necesidad básica, siendo necesidades básicas aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud, la vida y la dignidad de las personas. Por ejemplo, el agua. El agua, ¿sí?, satisface la segunda más apremiante de las necesidades que tenemos los seres humanos. A ver, la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos es la necesidad que tenemos de respirar. ¿Cómo se le llama al satisfactor? Aire, y en concreto el oxígeno que está en el aire. ¿Cuánto puede sobrevivir sin respirar una persona? A ver, tengo entendido que el récord, ¿sí?, creo que se llama apnea estática, es decir, un buzo sumergido en el agua sin moverse, son 11-12 minutos, pero no media hora. 11-12 minutos. Es lo que un buzo muy bien entrenado puede sobrevivir sin respirar. Evidentemente podemos sobrevivir mucho más tiempo sin beber, ¿sí?, que es la segunda necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, y sin comer, que es la tercera más apremiante necesidad que tenemos los seres humanos, sin olvidar la cuarta: descansar y dormir. Pero imagínense que alguien tuviera el monopolio del agua potable, de tal manera que o se la compramos al monopolista o nos morimos de sed. Hay mucha gente que cree que en ese caso el monopolista podría cobrar por el agua el precio que le diera la gana. Una creencia, ¿sí?, muy común y corriente cuando se trata del monopolio. Mira, es que el monopolista cobra el precio que le da la gana. Esto no es cierto, en ningún caso. No sería ni siquiera cierto en el caso del monopolio del agua potable, que es el satisfactor con el cual satisfacemos la segunda necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, que es la necesidad de beber. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer que yo tuviera el monopolio del agua potable.
¿Podría cobrar el precio que me diera la gana por litro de agua? No, claro que no. Imagínense, ¿podría yo cobrar 15,000 millones de dólares por el litro de agua? No, y no porque no quisiera, sino porque ¿quién podría pagármelos? Porque, ¿sí? El primer objetivo, la primera meta que tiene cualquier empresa, tenga mucha competencia o sea monopolio, es que le compren su producto. Ojo, la primera meta, el primer objetivo que tiene cualquier empresa, ya sea que tenga mucha competencia o que sea monopolio, es que le compren su producto. Y para ello lo tiene que ofrecer al precio que el consumidor, en función de su apreciación, está dispuesto a pagar. ¿Por qué si alguien tuviera el monopolio del agua potable, no podría cobrar 15,000 millones de dólares por litro de agua? Porque pues prácticamente no hay quien nos pueda pagar. ¿Sí? ¿Cuál es la única ventaja que tiene el monopolio? Que si el monopolista, ¿sí?, se pone abusado, podrá cobrar un precio muy cercano al precio máximo que los consumidores, en función de su apreciación, están dispuestos a pagar. Apreciación del consumidor que está integrada por dos elementos: querer y poder. Querer y poder son las dos variables que determinan nuestro comportamiento como compradores de bienes y servicios con la intención de, una vez comprados, consumirlos. Querer, que depende de lo que necesitamos. Poder, que depende de nuestro poder de compra para pagar el precio al que se nos está ofreciendo el bien o servicio que necesitamos, ¿sí? Al bien o servicio que necesitamos, ¿sí? Aún en el caso del monopolio, la última palabra en materia de determinación de precio la tiene el consumidor. No es verdad que el monopolista ofrezca. Bueno, a ver, el monopolista puede ofrecer al precio que le dé la gana. A ver, si yo tuviera el monopolio del agua potable, la podría ofrecer a 15,000 millones de dólares el litro. La pregunta es si a ese precio la voy a vender. Y la respuesta obviamente es que no. Hombre, tal vez haya algún multimillonario muerto de sed estaría dispuesto a pagar aquello, no solamente por 1 litro, sino por 10 litros. Pero, ¿cuántos litros de agua podrían venderse en el mundo, agua potable, si su precio fuera 15,000 millones de dólares? El litro de agua potable. Es muy pocos. Muy pocos, ¿no? Sí. ¿Qué supondría eliminar el mercado? Bueno, a ver, si el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, ¿sí?, siendo que en el mercado los consumidores, comprando o dejando de comprar, dirigen todo el proceso económico de tal manera que el empresario tiene que preguntarse qué producir, lo que los consumidores quieran, a qué precio ofrecerlo al que están dispuestos a pagar. ¿Quiénes mandan? Los consumidores. ¿Y cómo mandan? Comprando o dejando de comprar. Oye, pero es que en la gran mayoría de los casos, pues sí compran. Pues claro que sí, porque obviamente que los productores y oferentes están dispuestos a producir y ofrecer al precio que les permita vender lo más posible, porque, repito, ya sea una empresa con mucha competencia o un monopolio, la primera meta, el primer objetivo, el primer fin que tiene cualquier empresa es vender, para lo cual pues tiene que ofrecer a un precio al cual los consumidores estén dispuestos a pagar, ¿sí? A comprar, perdón, bueno, y a pagar, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si eliminas el mercado? Pues eliminas la relación de intercambio. Y entonces ya no son los consumidores comprando o dejando de comprar quienes determinan, ¿sí?, qué producir y a qué precio ofrecerlo. Y entonces sería nada más
el productor que se convirtiera en oferente, que probablemente lo haría a través de un monopolio gubernamental, el que determina esto. Pero entonces, ¿sí? ¿Cómo se distribuirían los bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades? Porque, a ver, en una economía de mercado, ¿sí? ¿Quién se queda con qué? Pues quien está dispuesto a pagar el precio al cual se está ofreciendo. Si ya no hay mercado, porque eliminaste al mercado y por lo tanto al intercambio, ¿cómo se asignan los satisfactores? Bueno, pues al final de cuentas yo creo que se tendría que hacer de manera igualitaria. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos somos? Haz la división y de a tanto nos toca. Y la pregunta es si esa manera de asignar satisfactores, cuánto producimos, cuántos somos, haz la división y de a tanto nos toca, es, entre otras cosas, la que permite producir la mayor cantidad de bienes y servicios, condición necesaria para minimizar la escasez, que es el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. ¿Sí? ¿Y qué supondría eliminar el mercado? Sobre todo el intercambio. Pues esto, ¿no? Todo esto que acabo de contar. Ahora, a ver, aquí habría que distinguir, porque tú podrías expropiar todas las empresas privadas, convertirlas en empresas monopólicas gubernamentales. A ver, vamos a suponer que hay 5 empresas refresqueras, 5 empresas privadas refresqueras compitiendo entre sí. Las expropia el gobierno y de esas 5 hace un monopolio gubernamental. ¿Sí? Bueno, sigue habiendo producción, sigue habiendo oferta y obviamente esto lo podrías ofrecer a través del mercado. Nada más que la oferta ya no provendría de 5 empresas privadas compitiendo entre sí, sino de un monopolio gubernamental, ¿sí? Que no compite con nadie. ¿Podría seguir habiendo intercambio? Sí. Sobre todo si los trabajadores de esas 5 empresas privadas refresqueras que competían entre sí, ahora trabajan en la empresa monopólica constituida por el gobierno. Se les paga un sueldo, se les paga un salario con el cual pueden actuar como consumidores. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que estos consumidores, ¿sí? Ya no tendrían la libertad para elegir entre 2 o más oferentes, porque ya hay un solo oferente, la empresa monopólica del gobierno, de tal manera que ya nada más les queda la libertad de decidir si compran o no compran refrescos. Pero si decidieron comprar refrescos, no les queda otra más que comprárselos al monopolio del gobierno, por lo que ya no tienen la libertad para elegir entre 2 o más. Antes de que se expropiaran, había 5 empresas privadas refresqueras compitiendo entre sí. En fin, ahora, por lo general, allí donde se ha intentado llevar a la práctica el comunismo, pues estrictamente hablando, no se ha intentado eliminar el mercado. Sí se le ha limitado mucho, se le ha distorsionado mucho, pero sigue habiendo mercado. Porque la eliminación total y absoluta, no definitiva, porque siempre se puede, ¿sí? Volver a introducir, del mercado supondría la eliminación de todos los intercambios. Y entonces, la única manera de asignar, por ejemplo, los bienes y servicios para el consumo final sería de una manera igualitaria. ¿Cuánto se produjo? ¿Cuántos somos? Haz la división y de a tanto nos toca. Se podría decir, no, pero mira, los podrías asignar en función de las necesidades de cada quien y darle más a quien más lo necesite y darle menos a quien lo necesite menos. Sí, pero ahí el problema sería cómo medimos objetivamente
quién necesita más y quién necesita menos. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat. ¿Sí? Estamos en el capítulo 8 del libro de Lepage, la propiedad, forma de conocimiento, el espejismo del programador, el espejismo de la planificación centralizada. ¿Sí? Y aquí nos vemos en la próxima. Muchas gracias.